Listo, no, pues nada, bienvenidos a todos. Qué bueno volverlos a ver aquí entre semana en estas buenas charlas de Lupo. Y nada, darle una gran bienvenida a David Arley, un ex compañero, por decirlo de alguna manera, de diplomados de Lupo, un ex diseñador de Lupo, por decirlo de esa manera. Y nada, bienvenido Arley. Muchísimas gracias a ustedes pues por esta oportunidad. Muy contento acá de poder de tener la oportunidad de mostrar un poco lo que es mi perfil profesional y pues un poco el conocimiento que tengo me gustaría compartirlo. Y voy a compartir entonces lo que va a ser la charla. Ahí ya pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, 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 Arley. David. Perfecto. Entonces, bueno, me voy a introducir. Yo soy David Arley Castro, nací en Bucaramanga, Colombia. En este momento tengo 32 años. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia y me acabo de graduar de la maestría en diseño e ingeniería en el Politécnico de Milano hace un mes. Eh, esta charla yo la quiero dividir en cuatro partes. La primera, voy a hablar un poco de dibujo técnico, no mucho. Voy a explicar por qué pues, fue importante en mi proceso profesional. Voy a hablar en la segunda parte del portafolio de proyectos. Voy a mostrar algunos de los proyectos que he hecho a nivel, estudiando y a nivel profesional. La tercera parte fue, bueno, ¿cuál fue la preparación para estudiar la maestría? ¿Qué pasos seguí desde que tomé la decisión hasta que finalmente inicié y terminé la maestría? Y la cuarta es un ejemplo de diseño, ingeniería, estrategia para el desarrollo de productos, un ejemplo de un proyecto que desarrollé en la maestría y va a ser un poco teórico, voy a pasar rápidamente por él, pero lo que quiero es como dejar la semilla y que se queden en la cabeza de decir, bueno, hay mucho conocimiento teórico, pero tener la habilidad de ponerlo en práctica es algo también muy interesante y es lo que nos hace de verdad profesionales. Entonces voy a iniciar con la primera parte. ¿Qué sucede? Yo estudié en el colegio antes de iniciar antes de iniciar mi carrera universitaria de diseño industrial. Yo estudié dibujo técnico. Eh, y este es un ejemplo de las cosas que hacía. Yo los planos técnicos que hacía a mano los tengo en Colombia, no le pude tomar foto. Esto es como lo que tengo, que eran ya representaciones más artísticas, pues de un proyecto que nosotros documentamos cuando estaba en el colegio. Acá quisiera recordar a Fabián Urueña porque pues él, si no estoy mal, dicta algunas de las clases de Lupo Design y él fue compañero mío en el mismo año y nos grabamos juntos en la misma, como dibujantes técnicos en el colegio. Es en Don Bosco, un saludo si después ve este video. Y acá ya comienzo con una frase que es: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Traducción al español sería algo así como: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir acá? En esta imagen, por ejemplo, estoy mostrando, sin necesidad de mostrar instrumentos musicales o una pista de audio, ya se pueden imaginar que esto se trata acerca de cómo se escribe la música. Esto porque lo que estoy mostrando acá es el lenguaje escrito, unas partituras. Y, por ejemplo, en este caso, son algunos de los dibujos técnicos de la Torre Eiffel. Con esto quiero decir que el dibujo técnico es un lenguaje que ha ayudado, por ejemplo, durante la revolución industrial al desarrollo de las diferentes técnicas, de las diferentes tecnologías, y desconocer un poco de ese conocimiento es
desconocer todos los avances que se tienen, digamos. Y acá quiero recalcar que, bueno, el dibujo técnico es un lenguaje y es un lenguaje que en mi caso me ha permitido em, expresar o pensar o ampliar mi mundo. Bueno, este es un ejemplo de un dibujo a mano alzada que tuvimos que hacer en la maestría y pues fue bastante detallado. Pasar de esto, por ejemplo, a un paragrama paramétrico para mí ya es demasiado sencillo, pero no porque tenga muchísima habilidad manejando, por ejemplo, SolidWorks, sino porque yo sé de dibujo técnico y de ese lenguaje. Y este es, por ejemplo, un dibujo de Leonardo da Vinci en el que lo que quiero mostrar es que en el pasado la diferencia entre ingeniería mecánica, diseño industrial, entre artes, entre ingeniería no existía en realidad. Entonces, pues, eso es un poco lo que yo estudié en el colegio y la base que después me sirvió para estudiar diseño industrial. Voy a hablar ahorita de algunos de los proyectos que realicé en la universidad y el primero que quisiera que vean es una silla y mesa de dibujo que se llama Tico. Fue diseñada junto a Silvia Guevara y Oscar Umaña. Y acá les presento a José, que fue un niño que yo cuidaba ya hace bastante tiempo, pues en mi casa lo cuidábamos y me ayudó para desarrollar este prototipo. Pero lo que quiero acá resaltar es, por ejemplo, que muchos de los detalles yo los dibujaba siguiendo precisamente el lenguaje del dibujo técnico. Acá yo estoy, por ejemplo, representando una vista de corte. En esa vista de corte, ¿qué elementos técnicos hay? ¿Cómo es que funciona el elemento? En realidad lo que estoy haciendo es pensar, es comunicarme a mí mismo cómo va a ser el desarrollo de, pues, los diferentes detalles. Acá, por ejemplo, eh, el que adivine en qué software hice estos dibujos va a estar equivocado porque eso lo hice a mano. Y con esto quiero mostrar es que esa habilidad de dibujar a mano también me ayudó a desarrollar una capacidad espacial que en este momento sigue siendo una ventaja para mí. Un segundo proyecto que quiero mostrarles ya fue haciendo una práctica profesional. Esto ya en el sector de carrocerías. Esto fue en el año 2011 para la empresa Non Plus Ultra. Las cubiertas internas son todas las piezas termoformadas que se ven al fondo de la imagen. Y lo que en su momento era el problema es, bueno, necesitamos recubrir estas piezas, necesitamos recubrir esta parte de la carrocería, esta parte del bus. Yo recuerdo que en ese momento no tenía ni idea cómo proceder. ¿Por qué? Por ejemplo, no tenía un modelo fiable en un software, digamos, en un CAD, de cómo era la estructura, qué elementos tenía. Solo tenía, digamos, esta realidad. ¿Cómo puedo abordar un proyecto de esta manera? ¿Qué puedo hacer? No tenía ni idea. Pero lo que hice fue, bueno, manos a la obra. Fue a jugar y con cartón a empezar a explorar, a buscar, a mirar una solución como sea que saliese. Y ahí recuerdo muchísimo que yo miraba cómo el modelista de la empresa trabajaba la lámina metálica para sacar esos desarrollos. En base a eso también fue que yo decidí hacer esto con desarrollos de cartón y pensando, bueno, pensando como ellos, tratando de adaptar todo el conocimiento que él tiene, cómo lo trasladaba, cómo lo utilizaba. Y si se fijan, pues en este caso no se utilizó ningún software, nada de eso. Fue un proyecto bastante difícil, pero pues el resultado es bastante interesante, sobre todo pues para hacer una práctica profesional.
Este otro proyecto ya corresponde a un momento en el que ya estaba graduado, fue mi primer proyecto una vez graduado. Acá yo ya les estoy mostrando el resultado final. Estos son renders realizados en el software SolidWorks. Y pues, sorprendentemente, pues esto fue lo que se le vendió a la policía. No tiene ninguna distribución realmente interna, solo tiene unas dimensiones generales. Pero a partir de ahí yo empecé a hacer la distribución, cómo podría ser la mejor distribución de los elementos, porque pues más allá de que no se tenía claro en su momento cómo debía de ser la distribución, yo sabía que por ética profesional yo tengo que distribuir, tengo que sacar la mejor solución posible porque un vehículo de rescate vehicular, ante todo se trata después de rescatar a las personas en caso de algún accidente. Listo, empecé a sacar la distribución de los distintos elementos, pero ya en la parte de desarrollo, que es pues en lo que está más enfocado en mi perfil profesional. No sabía cómo abordarlo, era un proyecto complicado y lo que hice en su momento fue sentarme con los carroceros, los que hacen de manera artesanal, si se quiere decir, manual, este tipo de carrocerías, y me puse a preguntarles como si fuera un niño, digamos, no como un profesional, sino como alguien que quiere saber simplemente, bueno, ¿cómo abordarían este proyecto? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían estos detalles? Y ellos al ver esa actitud ya más humilde me empezaron a explicar y yo empecé a bocetar, empecé a copiar todo lo que ellos tenían, todo ese saber hacer, todo ese know-how y después de ensamblarlo, de entenderlo, ya ahí sí pude hacer modificaciones, pero lo que hice fue coger un know-how que ellos ya tienen y transformarlo. No fue que yo, digamos, propusiera una solución totalmente innovadora. Lo innovador en este caso fue utilizar una tecnología o una técnica que ellos ya conocen y utilizarla de otra manera. Eso lo van a ver después en otro proyecto. Y este pues fue el resultado final. Y pues este proyecto es como el que más la gente más recuerda, es por ejemplo el que aparece en Grupo Design en la promoción de la charla, que es un remolque para acampar. Este fue un emprendimiento, no fue un proyecto para un cliente, fue un emprendimiento que realizamos junto a Camilo Rodríguez, el también compañero mío en la universidad, y lo desarrollamos entre agosto del 2014 y septiembre del 2015. En realidad el prototipo, la fase de diseño, la fase de desarrollo duró 6 meses, pero pues todo ese tiempo fue cuadrando la logística para hacer el prototipo, para conseguir otras cosas. Fue un trabajo bastante arduo. Pero todo comenzó con una investigación en la que empezamos a revisar, bueno, ¿y cuáles son los requerimientos? Y de esos requerimientos, ¿cuál es más importante? Y de esos, ¿cómo se pueden jerarquizar? ¿Cuáles son los requerimientos de mayor jerarquía, los de menor jerarquía, los que no interesan tanto? En base a eso, ya después desarrollamos un concepto estructural, una arquitectura de producto de cómo podría ser la distribución del elemento sin aún conocer cómo van a ser los detalles. Es simplemente un esquema. Pero pues muchas veces cuando se habla de desarrollo de producto se queda ahí, eh, pero como habíamos estudiado diseño industrial, queríamos transmitir otro significado y para eso empezamos a buscar, empezamos a mirar, bueno, cómo hacer el diseño exterior del elemento para que parezca de verdad, un remolque para acampar, que transmita todos los valores que el cliente quiere,
comunicar, digamos, algo, no sé, algo rudo, algo que pueda por pasar por cualquier terreno, algo que es muy funcional. Y empezamos con algunos dibujos, por ejemplo, al principio algo muy loco como decir, oye, ¿y ¿cuál es el animal? Un animal 4x4, un animal que sea todoterreno, que pueda pasar por cualquier lugar. Y empezamos a decir, ah, no, de pronto un jabalí, y empezamos, no sé, eh, con esa excusa empezar a diseñar, a bocetar algunas cosas. Y después, poco a poco fuimos evolucionando, pero a pesar de que todo era no solamente nos quedábamos con Sketch, sino hacíamos prototipo, hacíamos modelos en escala 1:10, en cartón, con plastilina, como sea, pero simplemente era para explorar, para buscar alguna identidad, algún lenguaje de diseño que aplicar, hasta que finalmente llegamos a un modelo a escala 1:10, que es el que iba a definir cómo va a ser nuestro prototipo. Eh, en este, en este sentido, también nosotros estábamos pensando, bueno, no solamente tenemos que diseñar esto, tenemos de verdad que fabricarlo. Es nuestro emprendimiento, esto tiene que ser realizable, o sea, tiene que ser manufacturable con la tecnología que tenemos a disposición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces decidimos usar eh, desarrollos de lámina cortada en láser y dobladas. Acá en la parte izquierda yo quiero mostrar algunos detalles técnicos, nuevamente usando el lenguaje del dibujo técnico. Con ese lenguaje pues, me permitió seguir desarrollando, saber cómo iba a ser la solución. Muchas veces, a pesar de que tenía el SolidWorks que me sirve para, no sé, mover, mirar determinadas piezas, siempre regresaba al boceto o digamos AutoCAD, al 2D, para empezar a simplemente a pensar, empezar a dibujar para pensar cómo podría ser determinado detalle, determinadas cosas. Eh, y bueno, en la parte derecha ya empiezo a mostrar cómo va quedando el elemento ya en un programa paramétrico, ya teniendo todos los elementos. Pero pues no hay mejor prueba que empezar a revisar, hacerlo a mano, empezar a hacer modelos a escala. No me puedo confiar en que el computador todo esté bien. Entonces lo empezamos a hacer en papel, desarrollo en papel simplemente porque es mucho más sencillo modificar algo en papel que, por ejemplo, mandar una pieza, doblar una pieza y después modificarla. Arriba a la derecha pues ya estoy yo sacando algunos, pues sacando ya el prototipo. Ya la siguiente imagen es, bueno, ya el prototipo sin todos los recubrimientos, pero ya empezamos a hacer una prueba, a ver, funciona, no funciona, qué se le puede hacer. Y pues el remolque se lo prestamos a un equipo de rally que participó pues, en un rally en Paraguay. Y pues el remolque se lo llevaron y esa fue como una estrategia que tuvimos para difundir em, este proyecto, este emprendimiento. Acá pues para decir, bueno, este proyecto no siguió adelante, em, no seguimos adelante, puedo decir, bueno, fracasó en su momento, bueno, aprendimos muchísimo, pero pues en este momento ya con retrospectiva puedo decir que era un proyecto muy interesante con un alto riesgo que pudo haber tenido un amplio retorno, como pudo que no. Fue un riesgo pues que tomamos en su momento con Camilo Rodríguez y pues que fue la base para aprender muchísimo y en el cual aprendí muchísimo de diseño y muchísimo de desarrollo. Y ¿Qué es pasó algo muy con, interesante. eh, David, qué pena, ¿Sí? qué pasó con ese remolque al final? O sea, ¿en qué quedó toda esa historia y el remolque? No, bueno, conseguimos un cliente y lo vendimos para tratar de recuperar algo del dinero. También porque
Pues una cosa es el prototipo, los costos son mucho mayores, pero ya eh, la producción, al entrar en producción, este remolque pues tenía que costar mucho menos, pero pues en su momento no encontramos los clientes y pues también se requería mucha paciencia para seguir adelante el proyecto y en su momento yo ya no contaba más con más recursos y ya tuve que decidir, no voy a seguir adelante. Esa pues fue mi decisión. Y, Y no sé si fue buena o mala, pero pues para mí fue buena porque me permitió seguir adelante con más cosas. ok, y digamos de qué constaba ese remolque. O sea, me refiero, ¿qué incluye? Por ejemplo, incluye una parte de cocina, una parte para asearse en el rally. Obviamente veo que tiene muchas zonas para guardar. Se puede dormir ahí adentro, como que es todo el proceso que Ya hay. O sea, para profundizar voy a mostrar entonces ya directamente mi portafolio. O sea, no la charla, porque pues era como más general, voy a mostrar directamente el portafolio. A ver, ¿dónde está? Este es. No sé si acá ven mi portafolio, ¿me confirman? sí, sí, David, sí está. Listo, perfecto. Por ejemplo, en esta parte, en la parte de abajo hay como algunas imágenes, en esas son como unos trabajos de campo que hicimos. Y a la izquierda ya empezamos a mostrar nuestra investigación, qué fue lo que encontramos, qué era lo que, cómo era la distribución, cómo cuadraban los coches cuando iban a acampar en determinado momento. De ahí fue que sacamos nosotros los requerimientos, es decir, pues fue basado en una investigación. Y ya después, haciendo el concepto estructural, en ese concepto estructural nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer una distribución general en la cual este elemento va a tener una cocina, va a tener un espacio para equipaje, va a tener una zona para la nevera en la parte delantera. En la parte interior tiene que servir tanto para que la gente se sienta en un espacio interno en algún momento, como para que puedan pues pernoctar durante la noche. Acá acá en la izquierda se puede ver un poco mejor la distribución interna, en la cual en la parte de arriba a la izquierda se ve pues cómo es internamente cuando tiene las sillas. Acá cuando se levantan las sillas, que pues tiene mucho más espacio para carga, para llevar otras cosas, en este ejemplo pues una bicicleta. Pero después uno de los espaldares se puede colocar en el medio y puede servir como una plataforma, una cama entera, y debajo para colocar mucho más equipaje. Esa era la distribución interna. Y, y nada, pues esa era como la distribución general. Este pues ya lo mostré en el otro elemento. Acá también, pues para profundizar un poco, esta geometría que tiene en el exterior no es bastante funcional porque en realidad esa geometría son los diferentes escalones para poder subir y en determinado momento colocar una carpa de techo. Acá como en la izquierda se puede ver el matacho, Ok, el ok. muñeco, y pues acá no sé si en la imagen del medio, por ejemplo, se puede ver que tiene un escalón, después del pasarrueda tiene otro escalón, después tiene otro espacio de carga que sería otro escalón, después un escalón intermedio, tiene una manija ahí en la parte exterior, en la parte del lado, es precisamente para eso, para que intuitivamente la gente llegue
trate de coger esa manija, lo único que van a encontrar va a ser un escalón, después van a encontrar el otro y se van a encontrar que van a empezar a subir. Es como, ese era también uno de las key points, uno de los puntos importantes. Y ya Parece, pues, parece muy bien pensado, la verdad. Qué tan funcional es, digamos, para... Yo los he visto como muy populares en Australia, si no estoy mal. en el outback, sí, sí. Sí, pero digamos en la topografía colombiana, qué tan funcionales son para... No, pues nosotros analizamos y en base a eso también decidimos utilizar esto, pues el eje de torsión, que es el que se ve en la parte de abajo. Y pues precisamente pensábamos en que Colombia puede ser un mercado muy interesante para este tipo de productos, para visitar eh, la gran geografía que nosotros tenemos, por ejemplo, los llanos orientales o las montañas, otros sitios. Especialmente los llanos orientales porque sí se asemeja un poco a lo que es el outback o el desierto interior de Australia. Fue también un poco inspirado en eso, pero utilizando, pues ahí recalco, no, utilizando la tecnología y utilizando el know-how que tenemos en Colombia para poder lograr este resultado, porque, por ejemplo, si no estoy mal, los remolques que se utilizan, por ejemplo, para el mercado australiano, utilizan algunos otro tipo de tecnologías, extrusión de aluminio, otras cosas que requieren ya una producción, un batch size, no sé cómo se traduce eso, como una cantidad de elementos, una cantidad de producción mucho mayor a la que nosotros nos podíamos permitir, al menos inicialmente. Claro, claro. Vale, si quieres continuar, si alguien tiene preguntas para hacerle a David en este momento, pueden hacerlas, o si no, continúa con la presentación. Voy a compartir, voy a regresar a la charla. Ahí ya ven ahí ya se ve Sí, sí, ya todo está en orden. sí, esta imagen pues está un poco pixelada, es porque fue tomada por el equipo de rally y yo la bajé, pues no tenemos una imagen de mejor resolución, fue tomada con un celular, pero pues al menos muestra ya en uso cómo utilizaron el elemento. Era proyectado para que tuviera cocina, pero pues este era el producto mínimo viable o pues un elemento que todavía no estaba full equipado, pero pues al menos se ve que cumple ya la función que pues cómo lo van utilizando. Y este fue pues después es- después de terminar este proyecto, fue que tomé la decisión de que sería muy interesante empezar a estudiar una maestría más centrada en lo que es el desarrollo de producto. Por ejemplo, yo sabía que los carroceros generalmente utilizan lámina doblada para sacar las carrocerías en Colombia o para ambulancias o otro tipo de cosas. Pero ¿por qué tiene que ser una lámina, digamos, de cold roll, laminada en frío y no en aluminio? ¿O por qué tiene que ser exactamente esa tecnología u otra? Habían muchos conocimientos técnicos que yo todavía no sabía en ese momento, pues yo no había estudiado ingeniería. Sabía, tenía conocimientos, tenía herramientas, por ejemplo, el dibujo técnico, como había dicho, pero quería ahondar mucho más en lo que era el desarrollo de producto. En base a eso, ya decidí, no, yo quiero, estoy mirando la posibilidad para estudiar una maestría en el exterior, una maestría relacionada con el diseño y el desarrollo de producto. Y en base a eso, pues encontré como una de las mejores opciones la maestría en diseño e ingeniería en el Politécnico de Milano. Eh,
Pues yo leí la descripción y pues me enamoré. Yo decía, chévere porque dice que em, es una maestría en la que se combinan, combina el conocimiento de diseño y de ingeniería mecánica y de ingeniería de materiales, pues en un solo camino educativo. Es una maestría en la que no solo entran diseñadores industriales, sino también en una maestría en la que también pueden cursar ingenieros mecánicos y también ingenieros de materiales. O sea, es muy amplia. Y también algo personal, pues que yo tomé muy en cuenta es que esta maestría me permite ahondar en un área del diseño, pero no necesariamente en un sector. Es decir, me permite ahondar y con esta maestría ya podría eh, entrar en una posición de desarrollo de producto en una amplia gama de- de empresas. No sé, por ejemplo, mobiliario, perfectamente podría empezar a desarrollar mobiliario. Em, Productos de mediana complejidad, por ejemplo, electrodomésticos, yo ya tendría el conocimiento para empezar a definir algunas cosas técnicas, al hablar con ingenieros. Es una maestría que pues, yo percibo me abre muchas oportunidades, no me cierra las puertas, pues me abre a muchas opciones. Y acá, pues creo que es uno de los aspectos importantes de cómo fue, cuánto tiempo tomé, cuáles fueron un poco los pasos que seguí para estudiar la maestría. Y pues no, yo no tomé la decisión en tal mes de estudiar, sino un evento concreto. Fui al evento de posgrados en Bogotá en noviembre del 2015 y hablé con los asesores del Politécnico de Milano para revisar la opción civil, para revisar los requisitos, las distintas opciones. Eso fue en noviembre de 2015. Ahora, yo había finalizado el proyecto del remolque de acampar para septiembre. Entonces, pero para eso se requiere, esa maestría es en inglés. Y en ese momento yo no tenía nivel de inglés, no lo suficiente para poder pues aplicar. Entonces entré a clases de inglés en la Universidad Pedagógica de Colombia en enero de 2016 mientras estaba trabajando. Eso también por qué lo digo y porque lo quiero recalcar, que si tienen un proyecto de iniciar unos estudios en el exterior, empiecen desde ya a estudiar idiomas, que se van a demorar muchísimo menos y si todavía no lo han hecho, pues entonces comiencen. Por ejemplo, para noviembre de 2015 yo habría podido decir, no, sí tengo ese proyecto, pero voy a posponer, voy a mirar a ver cuándo empiezo a estudiar inglés. Yo dije, no, voy a hacerlo lo más rápido posible. El siguiente curso empezaba en enero, comencé en enero de una vez mis clases de inglés. Hice el diplomado de Lupo Design hacia julio de 2016 para mejorar también mis habilidades en cuanto a sketch, en cuanto a conceptualización. Eh, Ya para la segunda mitad de 2017 es que empecé a aplicar a las universidades. Eh, en la primera mitad del 2018 es que ya recibí la admisión y y apliqué a Colfuturo. Colfuturo es una organización que permite, que apoya con préstamos beca, al menos en Colombia, para estudiar maestrías en el exterior. Afortunadamente pasé, pero pues también pues fue una alternativa que me ayudó pues lograr venir acá a estudiar, pero pues en ese momento no tenía los recursos, habría seguido buscando alguna otra cosa. Y ya ya empecé en septiembre del 2018 la maestría. Eh, Desde que tomé la decisión hasta que logré iniciar, fueron 3 años.
de los cuales 1 año y medio fue, por ejemplo, estudiando inglés. O sea, habría sido mucho más rápido si yo ya hubiese sabido, hubiese tenido un nivel de inglés mucho mejor antes. Pero sin embargo, lo importante es que comencé y fue una meta que empecé, que tenía y que 3 años después cumplí. Esto para decir de que, bueno, estas cosas toman tiempo y hay que tomar la decisión y con constancia hay que comenzar y hay que seguir. Y 5 años desde tomar la decisión hasta concluir la maestría. O sea, tomé la decisión en noviembre de 2015 y ya para octubre de 2020, hace un mes, me pude graduar. ¿Qué tan útil, eh, qué tan útil fue para ti lo aprendido en Lupo, David? En Lupo, pues yo aprendí, digamos, a soltar la mano. Yo tengo cierta habilidad también para bocetar. Yo me acuerdo, pues el talento lo tenía desde muy joven, pero por lo mismo que yo les mostraba al principio, yo empecé a estudiar dibujo técnico y lo que yo les decía, y la frase de Backstein era, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué pasaba? El dibujo técnico, así como me ayuda en el desarrollo de producto, me podía estar limitando. Necesitaba seguir soltando la mano y empezar a practicar mano alzada porque también eso me iba a permitir a conceptualizar mejor. Yo tomé el diplomado también de Lupo Design sobre transporte, pues también porque me podía servir para demostrar en ese momento a mis empleadores o pues porque yo ya tenía experiencia en el área de carrocería, de que de que por ejemplo, me dieran un poco más de tiempo para conceptualizar, entender mucho mejor el problema, eh, sacar algunas ideas para mostrarle a los clientes y tener la oportunidad de desarrollar mejores productos al final, de tener mejores diseños. No necesariamente iniciar, digamos, de una vez o iniciar de una vez a sacar dibujos técnicos, sino no. Tener la oportunidad y mejorar en ese aspecto de la comunicación de el boceto. Entonces, pues ahí profundicé más en lo que en lo que era Photoshop y sobre todo y en la parte manual. Me empezó también me ayudó, por ejemplo, en la maestría a soltarme mucho más y empezar a expresar mucho más las ideas. Y creo que eso es lo más importante. No necesariamente porque me ayudó, bueno, no seguí en el área, digamos, de carrocería o de diseño de automoción, pero sí me ayudó muchísimo en esa parte creativa. Vale, vale, David. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues nada, si tienen ese proyecto, comiencen de una vez y también sean racionales en la decisión y sean bastante constantes. Y acá pues no me quiero demorar mucho, pero quiero demostrar con un ejemplo sobre qué se trataba la maestría y quiero hablarles de estrategia para el diseño de productos. Y para eso voy a hablar del proyecto BondPot, que era para la empresa Joby. Es, ese pues lo desarrollé junto a Daniel Terán, Rishank, Marion Augusto y Nicolás Vidal. Joby es la empresa que crea los GorillaPod. Este es como un screenshot de la página inicial. Y este es cuando uno busca Joby en imágenes en Google, casi lo único que aparece es el GorillaPod. Es un trípode flexible que utilizan bastante los creadores de blog. No sé si lo hayan visto, pero pues es un producto bastante interesante. Y el brief inicial era crear accesorios premium para celulares para crear contenido digital. O sea, un brief
pero supremamente amplio. Ni idea cómo abordar este proyecto, no teníamos ni idea. Pero eh, ya como era un poco, era el mayor del grupo, un poco me dieron la responsabilidad y me dijeron, oiga, no, usted póngase a pensar cómo empezamos a abordar este proyecto. Habíamos visto una materia que era de pensamiento de diseño y me decían, oiga, no, usted tiene algún conocimiento del tema, pues oriéntenos un poco. Y acá ya empiezo, voy a decir rápidamente sobre métodos de diseño. Me voy a basar en un libro, Estrategias para el diseño de productos, de Nigel Cross, en el que habla de que hay métodos creativos y métodos con referencia de marco lógico. Los métodos creativos son pues muchos de los que ya más comunes, por ejemplo, lluvia de ideas, cinética o digamos, otro nombre para eso es como analogías, agrandar el espacio de búsqueda. Lo importante de estos métodos creativos es sí, crear una preparación, incubar la idea. Poco a poco, después de ese cultivo, hay una iluminación, un aha moment en el que uno dice, ah, esto era lo que yo quería. Se empieza a evaluar y se implementa. Es un proceso creativo. Pero también habla de métodos de referencia de marco lógico que son más aplicados en ingeniería, en la cual hay una serie de procedimientos para llegar del problema general a la solución general. ¿Qué sucede? Los teníamos el 25 de febrero nos dijeron, bueno, este es el problema de diseño y para el 1 de abril ya nos pedían una idea, nos pedían, oiga, no vea, más o menos qué es lo que quieren hacer. Para el 6 de mayo ya un desarrollo y para el 3 de julio ya se terminaba todo. Pero ahí un poco de la experiencia, un poco por reflexión, yo les dije a mis compañeros, les dije, vea, este proyecto es tan amplio, este brief de diseño es tan amplio que en una semana no vamos, que en una semana si definimos algo, nos vamos por ahí y no vamos a tener la oportunidad de verdad de entender o de hacer algo innovador. Entonces yo les dije, bueno, si creen un poco en lo que vamos a hacer, si me dijeron, bueno, piense más o menos como qué estrategia vamos a tener. Yo les dije, listo, en la primera presentación nos va a ir mal porque no vamos a presentar nada, no vamos a presentar una idea, vamos simplemente a mostrar eh, cómo entendemos el problema. Esa fue una decisión, no, pues digamos, aceptar la incertidumbre totalmente, a pesar de que era diseño e ingeniería, yo les dije, nos va a ir mal en la primera, pero vamos a hacer algo innovador, yo creía en eso. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de, bueno, ¿para qué la gente quiere crear contenido? Nos dimos cuenta, no, que en realidad la necesidad primaria es la estima. Esta parte de la presentación pues la tengo en inglés porque la maestría fue en inglés y pues era el lenguaje el que nosotros nos comunicamos dentro del equipo. Empezando a hacer el análisis, pues, rápidamente empezando a hacer el análisis nos empezamos a dar cuenta que bueno, al principio el GorillaPod, el primer producto de la empresa, se mostraba mucho más versátil. Por ejemplo, hay una correspondencia entre la parte izquierda y la parte derecha de la imagen. Ahí está mostrando flexibilidad. En cambio, actualmente se muestra es una imagen mucho más rígida y, por ejemplo, en la parte derecha ni siquiera se está enfocando a los usuarios, sino se está enfocando en el producto. Es decir, hubo una transición desde un objeto que encarnaba los valores, todo lo que el usuario quería transmitir, a simplemente un elemento para cargar accesorios y crear contenido. Por ejemplo, estos dos ejemplos son de la misma marca, dos trípodes de la misma marca, pero a primera vista pareciera que no sean de la misma empresa. Empezamos a detectar que, bueno,
en este momento la empresa cambió y empezó a decir que el enfoque que tienen en este momento es sobre el rendimiento del elemento para tener mejores resultados. Uno va en la página de Joy y dice mejores resultados, esto tiene más accesorios, esto tiene más. Cuando en principio el GorillaPod lo que quería era encarnar simplemente flexibilidad o pasarlo bien. Empezamos a decir, bueno, eh, si usted quiere crear contenido en este momento le están diciendo, vea, usted tiene que conseguir la mejor cámara, los mejores accesorios o estos accesorios para colocar entonces en el celular. Pero, oiga, ¿es realmente el verdadero objetivo? ¿Es ser más profesional o simplemente divertirse y crear un blog o crear un contenido? Que ya llevo varios slides y ni siquiera les he mostrado el resultado, ni siquiera una idea inicial. Y eso fue precisamente como fue el proyecto. En su momento yo me acuerdo que mi equipo decía, pero no hemos hecho nada. Y yo les decía, no, 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 vamos bien. Y yo también me decía a mí mismo, vamos bien, no teníamos ni idea qué íbamos a presentar. Y eso que se llamaba la maestría de diseño e ingeniería, pero yo tenía la convicción de que esa estrategia que había tomado iba a dar resultados, haciendo una reflexión de lo que era mi experiencia previa y mirando el brief que teníamos, que era tan amplio, que teníamos que trabajar aún en el problema. Cuando se busca acerca de design thinking siempre va a aparecer algo así, en el que hablan de que, ok, hay una parte en la que el problema diverge, hay divergencia en el problema y después se converge hacia algo. Y nosotros estábamos en esta posición, encontrar el problema real. Y acá quiero introducir algo interesante, un concepto en inglés, que es The Wicked Problem, traduciría como un problema torcido o un problema mal definido. Rápidamente, ¿qué consiste? Un problema mal definido no tiene una solución verdadera o falsa. Un problema mal definido simplemente no se sabe, simplemente tiene o una opción mejor o una peor. Y un wicked problem es realmente de lo que se trata el diseño. Esto es otro ejemplo, pues desde otra perspectiva, en la que se dice que se habla, por ejemplo, de la lógica, de la deducción, el pensamiento de ingeniería, la inducción, el pensamiento de las ciencias. Y la inducción, si ahí leen el encuadre del problema. Entonces, oiga, ¿qué quiere decir? Que nosotros, más allá de dar una solución, estamos a través de la solución definiendo el problema, transformándolo, entendiéndolo. Y eso era lo que estábamos haciendo en un principio. Por ejemplo, expresar qué es el pensamiento de diseño en un diagrama es también un wicked problem. Este tal vez no sea la mejor solución. Me parece mucho mejor esta. Si quieren ya después, les podría compartir los papers de los que se trata todo esto. Yo me leía todo eso. Pero lo importante era después esto cómo lo transformé en acciones concretas. Y este, por ejemplo, era un sketch rápido en el que yo estaba diciendo, eh, simplemente estaba jugando, estaba haciendo algo que decía, oiga, vea, necesito algo, una solución como que lo mire usted y que lo incite a jugar y, por ejemplo, que sea un camaleón y que haga cosas, no sé. Simplemente era algo para empezar a mirar el problema. Y a la vez, un poco en pensamiento lógico, más estructurado, yo les estaba diciendo a mi equipo, vea, pensemos en los requerimientos. Entonces empezamos desde los objetivos de la empresa, a transformarlos empezar a transformarlos a decir, bueno, que ya en acciones concretas, ¿qué es lo que tiene que tener ese elemento? Y yo sabía que eso no necesariamente, ahí necesariamente no estábamos eh, teniendo una solución, pero estábamos pensando en la solución. Yo ahí sabía que internamente en la cabeza de todos se estaba maquinando, estamos pensando todo el tiempo en el problema y en algún momento íbamos a encontrar la solución.
Y de hecho la solución, sorprendentemente, salió del ingeniero del grupo, no de los diseñadores. Obviamente esto fue un trabajo grupal, pero a través de trabajar tanto en la solución, en encuadrar el problema, por fin a él se le ocurrió el elemento. Él dijo, no, pues. Él después decía ya más racionalmente, no, a mí se me ocurrió algo como la representación de las conexiones entre átomos y los tazos, que esos también, si no estoy mal, los tazos también se llamaban así en México y acá en Colombia. Y finalmente, después de todos esos slides, ok, este fue el primer prototipo de un elemento, un módulo que se permite conectar de diferentes maneras y que permite, por ejemplo, hacer un trípode para colocar en él la cámara, crear sí, un palo para sacar, ¿cómo se llama? Selfies, eh, que se puede conectar, por ejemplo, a accesorios que ya están de la marca o que, digamos, puede servir como journalist, como elemento para generar contenido, digamos, en la calle o una entrevista o algo así. Es un elemento muy versátil que consiste básicamente en este módulo que se puede conectar entre sí y que pues tiene diferentes rotaciones. Acá pues desde el inicio era como un problema tan supremamente amplio, lo redujimos hasta llegar a esto. Ahora yo les hablaba de wicked problem o problemas mal definidos, que los problemas mal definidos no tienen respuesta, pero lo que se pueden es como domesticar, se pueden es empezar a bajar la incertidumbre y nuestra solución al final fue esta. ¿Qué pasa? Desde mi concepción, de esto se trata el diseño. Al final tenemos una respuesta, pero esa respuesta después también la tenemos que traducir en problemas bien definidos y esos problemas bien definidos ya son los que corresponden a la ingeniería y ya son los que permiten, por ejemplo, crear este tipo de diagramas. Ya uno le muestra a un ingeniero esto y él va a entender y va a decir, ah, sí, hay una fuerza, hay unos parámetros, yo puedo rápidamente saber esto funciona o no, qué acciones tomar, pero llegar al concepto, entender el concepto, encontrar el significado, es lo que nos hace diseñadores y cómo eso lo podemos encarnar, cómo después lo podemos desarrollar en un producto concreto, corresponde ya a la ingeniería, pero es algo que los diseñadores también debemos saber. Y esto pues ya corresponde a mi tesis, que fue ya un desarrollo. Y empezar a decir, por ejemplo, la imagen de la izquierda era el ideal, entre más pequeña la distancia, esa distancia mejor. La de la derecha es un escenario en el que yo no quería. Pero sin embargo, el escenario de la derecha era el mejor, hablando de manera mecánica. Entonces yo empecé a buscar, esto ya corresponde a conocimiento de la maestría, un índice del material para buscar el mejor material, también dependiendo de los procesos. Y en base a eso, digamos, hice un diagrama para mostrar, por ejemplo, a un ingeniero cuál es la distancia mínima que yo necesito para poder lograr el requerimiento que yo busco. Digamos, desde el inicio, desde un accesorio para llegar a esto fue muchísimo trabajo y, por ejemplo, llegar a esto ya es tener un problema muy bien definido, pero llegar a encontrar el concepto definitivamente no. Esto pues ya son análisis más determinados a la ingeniería. Y acá pues yo ya quisiera un poco hablarles sobre la conclusión o la estrategia de diseño. ¿Qué quiero decir con eso? Yo me acuerdo, hay un libro que yo me había leído que se llama Las 33 estrategias de la guerra de Robin Greene. Pero lo que más me llamaba la atención, al menos en estas etapas, no es la guerra pasada. ¿Qué quiero decir acá? Que cada proyecto de diseño es único. Cada problema de diseño es único que requiere una solución única y lo que se quiere es, y lo que nosotros como diseñadores estamos buscando es
¿cómo vamos a encuadrar ese problema? No podemos seguir solo un método estático de decir, por ejemplo, el design thinking, no sé, de decir, no, toca empezar a buscar con los usuarios, hablar con ellos. No necesariamente es así. Depende mucho del proyecto y depende también, depende de los pasos que usted quiera dar. También en Nigel Cross, a pesar de que en estrategias para el diseño de productos, yo recuerdo que pues les mostré una serie de pasos que parecían lineales, pero él al final en el capítulo 11 dice, no, no necesariamente, esas estrategias de diseño pueden ser lineales, pero en realidad lo que hace de verdad una estrategia es determinar cuál es el camino que usted quiere. Entonces, por ejemplo, él habla control de estrategia. En primer lugar, mantener claros sus objetivos, mantener su estrategia bajo revisión, hacer participar a otras personas, mantener los archivos separados para distintos aspectos. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una estrategia de diseño. Usted al inicio, nosotros como diseñadores al inicio nos planteamos un camino, pero las circunstancias van cambiando y las decisiones que empezamos a tomar también cambian. Ahí también que quiero decir es que siempre, digamos, en mi perfil profesional o cuando yo he trabajado, a mí me dicen, no, es que vea, usted es muy metódico, pero detrás lo que yo trato es de ser estratégico y yo cuando digo los pasos que hay que tomar, en realidad lo que hubo fue una reflexión detrás en la que yo empezaba a decir, ¿será que esto es lo mejor? No. ¿Será que es hora de cambiar? ¿Sigo adelante? Determinado método de diseño más específico de ingeniería, por ejemplo, análisis de fallos, yo empiezo a decir, ¿esto de verdad vale la pena hacerlo para este proyecto de diseño? Simplemente no. Y pues, por ejemplo, como resultado, en el proyecto que les acababa de mostrar, sacamos algo innovador. No sé si sería exitoso en el mercado o no, pero definitivamente sería algo innovador. Y, y nada, pues eso era más que todo lo que les quería mostrar. Súper bien, David. O sea, Listo. muy interesante. O sea, yo tengo una pregunta y de hecho, pues, eh, podría servir también a todos los participantes en cuanto a su experiencia profesional y su experiencia actualmente también académica. Mi pregunta esta es, ¿hasta qué punto, digamos, todas estas metodologías son aplicables dentro de las empresas en cuanto a tiempos? Y bueno, ya vimos la pertinencia de estas. Entonces, ¿usted consideraría hasta qué punto usted puede realmente como profesional aplicar estas metodologías? ¿Sí? Quiero decir, trabajar organizadamente el diseño. 15 segundos para pensar la respuesta, por favor. Listo. Yo pensaría eh, que estos son como métodos, son como algunas recetas que pues están en los libros, diferentes bibliografías. Ese fue un ejemplo de un libro de Nigel Cross, pero yo también me leí otros que, por ejemplo, The Delft Design Guide, la guía de diseño de Delft o otras. Y en esas yo empiezo a mirar que, bueno, esos métodos son una manera de estructurar el problema, es opcional tomarlos o no. Muchos diseñadores pareciera que no tienen método, pero en realidad su método es continuar siguiendo pensando en el problema, si sea inconscientemente, tienen alguna metodología. Lo que tratan estas cosas es de hacerlas más conscientes y más eficientes. Por ejemplo, eh, en, en el proyecto que yo mostré de las unidades de rescate, en estas, por ejemplo, el problema
ya estaba, digamos, definido, no tenía mucho margen de opción, pero sin embargo, en algún momento yo me detuve a pensar, a decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema? A pesar de la presión de tiempo, yo empecé, por ejemplo, a decir, bueno, en este momento, lo mejor que puedo hacer es aprovechar, recoger conocimiento del know-how de los carroceros y aplicarlo en este proyecto. Eso pude haber hecho, por ejemplo, una metodología ¿cómo se llama? Improving details, de mejorar detalles, o de ingeniería de valor o alguna otra. Se podría demorar más tiempo, no había tiempo. También siempre hay una presión de tiempo específicamente en ese proyecto, entonces en ese momento yo decidí, no, no voy a hacer eso. Lo más estratégico en este momento es aprovechar el know-how, darle otro, entenderlo, tal vez darle otro significado y seguir adelante. Es decir, al menos como profesional, yo diría, hay diferentes metodologías. A medida que más experiencia tengo, más podría modificarlas, saber si son más pertinentes o no, o definitivamente dejarlas de un lado. Pero lo importante es que las conozco, o que al menos tengo idea, o que al menos puedo saber dónde está la información. Y eso para mí es lo que, digamos, siento que me hace de verdad un profesional, poder tener esos conocimientos y empezar a aplicarlos. Vale, muchas gracias, David. Con mucho De gusto. de los presentes, ¿quién tiene más preguntas para David? O sea, como pueden darse cuenta, David es una persona supremamente estructurada a la hora de diseñar. No todo en el diseño es soplar esas botellas, como se dice coloquialmente, y pensarlo pues con una forma que vi un papel tirado en la calle y dije, uy, de ahí voy a sacar el diseño. Todo tiene una inspiración, pero digamos, si ven todos los que han estado con nosotros en varias charlas, David es un diseñador supremamente estructurado y va dando el paso a paso, a pesar que tome más tiempo, pero lo va pensando eh, muy estructuradamente. Por- yo quisiera, bueno, si por ahí me va a escuchar, Daniel Terán, que era el ingeniero el parcero acá de Colombia, él estudió ingeniería mecánica, y de él fue la idea inicial de sacar el Bompot. O sea, fue un ingeniero y él en ese momento, yo recuerdo mucho que fue a la cafetería y regresó y dijo, ajá, yo quiero hacer esto. Pero yo sabía que ese ajá, digamos, ese momento de iluminación fue después de un trabajo tan arduo que hicimos. Creo que es Picasso el que decía que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es algo así. Esos métodos de diseño lo que hacen es, así sea de manera inconsciente, empezar a laborar en el problema, eh, hasta que en algún momento hay un momento de iluminación y pareciera que la solución salió de la nada, pero en realidad no. Y esas metodologías en realidad, por ejemplo, bien utilizadas, funcionan es para eso, no necesariamente porque siguiendo esa metodología poco a poco encontrará y desarrollará una solución. Muchas veces es súbito y pareciera que no sale de ningún lado y que se perdió el tiempo, pero en realidad no es así. Hacia eso. Y por ejemplo, sí, es bastante probable que alguien se encontró algo tirado en la calle y se le pareció a algo, pero si se le pareció a algo es porque, al menos en mi caso, si yo, digamos, voy en la calle, veo un arbusto y me parece una forma interesante y digo, voy a utilizarlo, es porque detrás hubo un trabajo muy arduo en la cual, eh, lo cual hizo que cuando viera eso, le encontrara algún significado. Es algo que ya había colocado dentro de mi cerebro, así decía, de manera inconsciente. Ok, ok, sí, tienes toda la razón en ese sentido. O sea, sigue siendo la inspiración. Entonces, me sorren ideas. ¿Quiénes tienen preguntas? ¿Quiénes quisieran saber algo más de la trayectoria de David? Eh, sobre su trabajo, sobre lo que nos mostró hoy. A mí me encantó el remolque.
porque personalmente me encantan todas las excursiones 4x4, por eso preguntaba tanto, ¿no? Y eso como, o Sí, sea, a veces estuve hace unos años por el Bichada precisamente en un rally y me queda la duda de, bueno, y en esas enterradas tan salvajes que nos metíamos por allá, ¿cómo sería eso con un remolque? O sea, como que de una vez empecé a imaginar cómo sería como ese aparato que ayudaría a sacar el remolque de allá del barro, pero me parece increíble porque también me tocó dormir en unos sitios sí, sí. muy malucos, diría, uy, qué chévere uno abrir el remolque y ya acostarse, o sea, del carajo. Entonces, por eso me parece interesantísimo que todos aprovechen a preguntarles más cosas a David. O sea, esto no pasa todos los días, mejor dicho. Sí, ahí pues vuelvo y remarco que con el remolque y también el director de la maestría acá empezaba a decir eso, es que, bueno, usted no tiene todos los conocimientos, pero con los pocos conocimientos que tenga, usted puede ya dar una solución. En ese momento yo no tenía los conocimientos de ingeniería que tengo en este momento, pero sin embargo en retrospectiva yo empiezo a decir, oiga, fue buena decisión utilizar el know-how que ya existía para transformarlo y generar un remolque, una forma que transmitiera un nuevo significado o una nueva función. Pero en realidad no me inventé ninguna nueva tecnología, eso de verdad es el know-how de tantos carroceros que hay en Colombia y que son muy talentosos. Sería como algo así. Exacto, exacto, igual me parece buenísimo, ¿no? No lo he visto como tal acá, ese proyecto, por eso me parece muy curioso que exista. Entonces, aplicar todo eso y desarrollarlo, dar un paso más, lo que usted decía de por qué hacerlo con cold roll en vez de hacerlo con aluminio, por qué no utilizar, no sé, fibra de carbono o materiales orgánicos no, sino, se me fue la palabra, no sé, guadua o algo así, para el desarrollo de ese tipo de vehículos. O sea, ¿por qué no quedarse en lo mismo? Y eso ahí es donde empieza uno como a cacharrear, como dicen coloquialmente, y ver como, oiga, mire, ¿qué pasa si el chasis es así? O sea, si usamos fibras naturales. Eso es. O sea, por eso me llamó tanto la atención. Pero bueno, Eh, si tienen preguntas, pues pueden escribirlas también y las leemos acá, no les dé pena. Ahí recuerdo, había una materia así súper teórica también que era de semiótica, eh, en la cual hablaban algo así como que hablaban del que los diseñadores pensamos con signos o con bueno, sí, con signos, mientras que los ingenieros pensaban en conceptos, algo así como, no, nosotros somos muy concretos y empezamos a aplicar know-how que ya existe de otras cosas y lo empezamos a ensamblar. Muchas veces los ingenieros lo que empiezan a pensar es, no, pero exactamente qué material, qué otra cosa, qué materiales Claro, utilizaba para sus modelos a escala. Mm, En el caso del remolque, cartón y plastilina. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo quería con esos materiales que eran muy fáciles de manipular era explorar. Yo no quería comunicar una decisión de diseño ya tomada. Es decir, por ejemplo, en el modelo a escala 1:10, yo lo hacía con cartón, con marcadores, empezaba a mirar, la plastilina se deja modificar muy fácil. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esta otra cosa? Eso, digamos, en los modelos que eran de exploración. Ya cuando hice el modelo a escala, no, ese fue el escala 1:20, el escala 1:10, ya lo hicimos con Camilo con madera y con masilla mucho más detallado, parecido a lo que sería, digamos, la técnica de Clay, para de verdad demostrar ya cómo será un resultado del proceso de diseño y tal vez hacer algunas modificaciones. Em, pero ya al final y en la parte de desarrollo es eh, como la tecnología que nosotros estábamos utilizando era
corte láser y, y doblado de piezas metálicas. Lo más parecido es coger una cartulina y empezarla a doblar con la geometría y si sirve, eso va a funcionar, o al menos es bastante probable que funcione ya con una lámina metálica. Es decir, David, dependiendo, sí, ¿dependiendo de qué? dependiendo de lo que yo quisiera lograr, utilizaba determinado material o no. Aquí hay otra pregunta de Jefferson. Sí. Eh, ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre ingeniería y el diseño automotriz para que las ideas no se queden en conceptos? 15 segundos también. A mí me gusta pensar un poquito las respuestas. ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre la ingeniería y el diseño automotriz para que las ideas no se queden en conceptos? No sé, lo que se me ocurre en este momento decir es que esas ideas son unas soluciones a algún problema y depende del problema, hay algunas ideas y esas ideas se tienen que evaluar si son pertinentes o no. Es decir, si hay un concepto de diseño para un diseño automotriz en el cual no hay tecnología suficiente para desarrollarse en Colombia, pues hay que ajustar el diseño y hay que seguir trabajando mucho más. Eh, y pues, digamos, el diseño y la ingeniería para mí en este momento es algo que se tiene que desarrollar muy de la mano. Y pues quisiera recalcar eso. No lo conté así directamente, pero acá en la maestría es dependiendo la cantidad, como es dependiendo la cantidad, el batch size, la cantidad de elementos que se van a fabricar, eh, se decide determinado proceso y eso influye también en el material que se va a utilizar y eso influye también en la geometría que se va a utilizar. Un ejemplo, en el remolque yo decidí fue hacerlo con láminas dobladas, es porque la tecnología permitía eso y aproveché eso para crear una forma que respondiera a ese proceso. Pero si hubiera hecho en fibra de vidrio otra cosa, no lo habría podido haber hecho. Eso depende y eso también está muy ligado a cuál es el verdadero, nuevamente, cuál es el verdadero problema que se quiere atacar, cuál es el mercado y en base a eso, qué ideas saca, digamos, un diseñador automotriz y cuáles de esos conceptos en realidad pueden seguir adelante su desarrollo. Em, Ok, ok. Eh, Listo. ¿Ya terminaste? sí. Sí, ok. Tenemos otra pregunta de Jorge. Dice, ¿cuáles considera que son las 5 principales destrezas o fortalezas que adquirió en el desarrollo de producto durante la maestría que no tenía antes de haber cursado el posgrado? Un abrazo fuerte a Jorge Sanabria. Él estuvo conmigo haciendo en la pasantía en No Plus Ultra. Em, quiero tener un momento para pensar un poco la respuesta porque pues 5 destrezas o fortalezas que adquirí. En primerísimo lugar, yo quisiera decir ¿recuerdan cuando yo les dije, yo quería una maestría en la que se centrara más en el desarrollo de producto, en la relación con ingeniería? Y sin embargo, al final de la charla les estaba hablando de concepto y de cómo manejar un problema de diseño. Es decir, sorprendentemente esta maestría en diseño e ingeniería mejoró muchísimo mis habilidades para conceptualizar un producto. Eso pues en cuanto al área profesional. Digamos,
una segunda, pues yo no sé, pero indirectamente el estudiar en un país extranjero, el venir acá a Italia, el aprender un nuevo idioma me obligó a ser más flexible, a pensar en inglés y después empezar a pensar en italiano y después empezar a mirar, bueno, me ayuda a ser mucho más flexible, pues de manera personal es lo que empiezo a sentir. Entonces, la tercera, en cuanto a conocimientos técnicos, bueno, realmente yo ingeniería no tenía muchísimo conocimiento, pero en este momento yo ya puedo hablar con ingenieros. Creo que ahorita mi fortaleza ya sería que puedo hablar con diseñadores y poder entender cuáles son, por ejemplo, un concepto de diseño automotriz, empezar a entender cuáles son esos valores que quiere comunicar al usuario y después explicarle a un ingeniero cuáles son los requerimientos o que ese elemento debe tener, o en otro sentido, cómo el diseñador, a través de ese concepto, entendió el problema y cómo traduzco ese problema a un problema mejor definido para un ingeniero para que pueda empezar a trabajar. Ese sería como el tercero. O el cuarto, yo ya no me acuerdo. Y no sé qué otro así. Que no tenía antes de haber cursado posgrado, pues más bien algunas habilidades o destrezas que ya tenía las fui reforzando. Pero pues no sé bien. Bueno, no tienen que ser las 5 exactas. Sí, Eh, sería esas principalmente y no sé, después si se sí, me ocurre alguna las volvería a nombrar, pero pues no, principalmente a eso y principalmente quisiera resaltar que sorprendentemente ahora conceptualizo mejor un problema que antes. ok. Y yo creo que, Eh, bueno, ¿quién va? Jorge Hola, Sanabria. sí, Jorge. Saludos a todos. Saludos a David, que es un gran amigo. David, la pregunta, bueno, se la hacía especialmente intrigado por lo que nos mostró un poquito respecto al proceso de selección de materiales. Eh, a mí personalmente me resulta muy interesante porque eh, es bien sabido que los diseñadores industriales, eh, digamos, en algunos casos, se carece de como ¿cómo se dice? De la formación, de la experticia, del background, del conocimiento técnico para la definición de la especificación de los productos que se desarrollan, ¿sí? Digamos, el poder tener la certeza perdón, de decir que el producto tiene que ir no sé, un poliestireno de alta densidad o esta aleación de aluminio o, o este material específicamente, eh, y con certeza poder optimizar también el uso de ese material. Lo que usted nos mostraba ahí como unos puntos de concentración de estrés y unas validaciones que hacía respecto a la geometría. Eh, y bueno, no sé si nos puede contar un poco más respecto a eso, que creo que es una de las, ahora que mencionaba, tener la capacidad de, de, de poder conversar, digamos, de una manera más frontal con la ingeniería, con un ingeniero. Me llama mucho la atención eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo nos apalancamos en herramientas de simulación de SolidWorks para poder compensar un poco esa carencia del conocimiento técnico suficiente para hacer la validación de resistencia a materiales, de fatiga y ese tipo de comportamientos. Y me gustaría que, si es posible, nos contara un poco más sobre esa área específicamente que trató en la maestría, cómo, no sé, cómo potencializó su proceso de toma de decisiones en la especificación o en el diseño de detalle.
Ok. Eh, Específicamente en el primer semestre, yo recuerdo que creo que la materia de proyecto de diseño tenía 12 créditos y la materia de materiales tenía los mismos créditos, es decir, era tan importante como, como la materia de proyecto de diseño, o sea, tenía un peso muy importante. Acá usted me hace recordar cuál era el procedimiento para elegir cuál era el mejor material. Eh, Acá me gustaría un poco, en paréntesis, yo antes de estudiar la maestría hice dos cosas, un curso de precálculo pues, de la Universidad de Delft en IEX, eso me ayudó muchísimo. Y también un curso que se llama Aprender a Aprender en Coursera. Ese lo recomiendo muchísimo porque, por ejemplo, me permite en este momento recordar cuáles eran los pasos, específicamente los pasos que se tienen que seguir para elegir un material. ¿Qué pasa? Elegir un material en diseño, en ese caso, depende de la etapa en la que está del proceso de diseño. Me gustaría hacer un diagrama o algo, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Durante la fase conceptual, por ejemplo, se está pensando todavía cuál va a ser la dirección del proyecto. Se empieza a tener determinadas soluciones. Oiga, esto podría ser un metal, digamos, una subfamilia de materiales. Podría ser una pieza metálica, podría ser un metal ferroso, puede que no. Todavía no se sabe, pero pues estamos en diseño conceptual, todavía falta mucho proceso. Y bueno, ¿cuál sería el proceso de manufactura para metales hay determinados? Y hasta ahí se llega. Ya después se va avanzando y, por ejemplo, en diseño preliminar se empieza a mirar, voy a pensar, no sé, un ejemplo del remolque. El ejemplo del remolque. No, pues se necesitan unas láminas metálicas, unas láminas que tengan la suficiente resistencia a la flexión, por lo tanto un metal sería una muy buena opción, pero exactamente cuál metal, podría ser un aluminio, podría ser un laminado del frío, pero lo importante en ese caso sería, bueno, qué procesos se empiezan a tener. En el caso del remolque sería, bueno, podrían ser lámina doblada. En ese caso, los pasos para seguir, para saber determinada pieza que se, que se necesita para saber el material de determinada pieza es saber la función de la pieza, empezar a saber cuáles son las determinantes, las cosas que no tienen negociación, saber cuáles son los objetivos y saber cuáles son las variables que se pueden tomar o no. Por ejemplo, un requerimiento sería, no, pues tiene que aguantar determinada fuerza lateral o si no, eso se va a deformar. Pero el objetivo sería, no, tiene que ser tan ligero como sea posible, pero con el precio, con el menor precio como sea posible. Y las variables, free variables, variables libres serían, por ejemplo, cualquier material o el espesor del material, no me interesa, lo importante es que resista determinado y que pese lo menos posible y que eh, sí, que se utilice el menor peso posible. En ese caso, por ejemplo, yo empezaba a mirar con el ejemplo de por qué no hacerlo en aluminio y por qué hacerlo en metal. Era porque las propiedades de ambos materiales, voy a hacer una simplificación, el metal tiene 3 veces la resistencia a la deformación que el aluminio, El acero. pero el acero, pero el aluminio tiene 3 veces menos peso. Entonces, es verdad, el aluminio pesa menos, pero se necesita 3 veces más para tener la misma función.
Pero Y por es 3 otro veces más caro lado, de soldar. por otro lado, el acero es más caro. El aluminio es más caro en cuanto a material, en cuanto a volumen, entonces sale muchísimo más barato. Y bueno, esos objetivos se sacan con un material index, con un índice de material. Entonces eso es algo así, por ejemplo, como resistencia a la yield strength, resistencia a la deformación, dividido el módulo de Young multiplicado por la densidad multiplicado por el precio. Son índices así. Y en base a eso es que uno va eligiendo el material y en base a eso es que uno va también eligiendo el proceso de diseño. Entonces no es, es cierto conocimiento que uno tiene que empezar a tener, que tampoco es tan complicado, pero pues que sí requiere cierto background. Y pues eso fue algo interesante en la maestría, que ya no es solamente familias de materiales, sino empezar a mirar, oiga, este material es mucho mejor, pero por esto. Pero también acá diciendo es, bueno, ya se tiene que tener una mejor idea de cuál va a ser más o menos la función del material o no. No se puede solamente en un diseño conceptual, es lo mismo de eh, transformar un, un problema supremamente amplio a algo mucho más específico que un ingeniero pueda entender, ¿no? Uno no le puede decir a un ingeniero, es que quiero más o menos tal cosa, sino por ejemplo, se le podría decir, necesito esta función, tengo estos objetivos, tengo estas variables, ayúdeme a elegir, y ellos ya empiezan a decir, ah, bueno, podría ser tal cosa. Ah, bueno, y existen metodologías o literatura que nos recomiendas para ese proceso de selección de materiales. Sí, hay un libro eh, que, que es un libro en el que se basó la, la maestría. Un momentito. Sí, yo lo voy a compartir ahorita en el link. Y pues en ese fue en el que nos basamos y pues es muy interesante también para tener cierto conocimiento y ya pues me ha servido muchísimo, muchísimo para saber cuál es el mejor, si el mejor path, la mejor manera. Se llama Material Selection in Mechanical Design. Material Selections and Mechanical Design. David, Sí, disculpe, es que hay un represamiento de, ok, de ok. preguntas, entonces no sé si le parece que podamos avanzar. Sí, 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 sí. ¿En cuál estábamos? Disculpe. Yo creo que sería más, existen metodologías o literatura que nos recomienda para ese proceso de selección de materiales, yo lo podría compartir ahorita. Y esa sería como la respuesta que di ahorita. Para, Hola, buenas tardes de México. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles creen que son las principales características que se deben tener para sobresalir como un buen diseñador? bueno, saludes. ¿De qué parte de México nos hablan? Mientras que David piensa la respuesta. De Tlaxcala. Bueno, saludos. También estamos desde Ciudad de México. Uy, Monterrey, la ciudad industrial. Toca ir a conocerla. Una bien interesante y sobre todo en estos momentos sería aceptar la incertidumbre. En un proceso de diseño no se sabe cuál va a ser la solución hasta el final. Es más, muchas veces ni siquiera se sabe cuál es el problema, pero hay que tener la confianza suficiente para seguir adelante, para enfrentar las adversidades, para simplemente tener la confianza para llegar después a un buen resultado.
ese sería como un elemento muy personal. ¿Por qué lo nombro específicamente? Cuando se habla de design thinking, de pensamiento y diseño, yo les hablaba de que, bueno, existen diferentes lógicas de diseño, pues, que está la inducción, la deducción, esas ya son muy conocidas, pero está la abducción, que se trata de enmarcar el problema. Y precisamente una de la principal habilidad que tiene un diseñador no es dar una solución, sino fíjense en los mejores diseñadores que la solución que dieron fue porque ellos analizaron y es una respuesta a cómo ellos abordaron un problema. Por ejemplo, sí, dicen, bueno, este diseño lo saqué es porque yo pienso, considero o es mi opinión que el problema en realidad era este y esta es la solución y ya después uno empieza y mira, ah, sí, tiene sentido, pero en su momento al principio no tenía ningún sentido, no se sabía qué hacer, había muchísima incertidumbre y la labor del diseñador fue seguir, buscar una solución y al final buscar una solución, entender mejor el problema y seguir adelante. Eso en cuanto a habilidades, digamos, profesionales y personales que debería tener. Pues como características. Quisiera solo decir eso, no quisiera decir, es que necesita, pues obvio, necesita bocetar muy bien, necesita comunicarse muy bien, necesita manejar cierto software de pronto. Pero en cuanto a habilidad personal es esa, tener suficientemente confianza, aceptar la incertidumbre y seguir adelante y tener mucha constancia. Bueno, gracias David. Es que por tiempos vamos a leer las dos últimas y ya cualquier persona que tenga más preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a subir este video por YouTube para que igual lo puedan ver y pueden agregar en los comentarios sus preguntas y ya luego con calma David también se las puede responder. Entonces, de hecho, conectando un poco la finalización de esa pregunta, Gabriel Rodríguez